Cuando Rafael Nadal regresó a su antiguo club, el Club de Tenis Manacor en Mallorca, esperaba encontrar recuerdos de sus inicios en el tenis. Lo que no esperaba era encontrar a don Ramón, el mismo encargado de las pistas que había creído en él cuando fue apartado del grupo de entrenamiento juvenil, todavía barriendo la tierra roja de la pista central a sus 79 años. Este descubrimiento dejó en shock a la leyenda del tenis español. Mientras que la mayoría de las personas en su posición les habrían dado la mano, quizá un autógrafo, y habrían seguido con su día. La reacción de Nadal al ver a su anciano mentor todavía trabajando desencadenó una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Lo que comenzó como una simple visita al club, transformaría no solo la vida de don Ramón y su esposa Elena, sino también la propia vida de Nadal, y finalmente, la de toda una comunidad. La pregunta no era si Nadal ayudaría a su antiguo mentor, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar para saldar una deuda de gratitud forjada a lo largo de décadas. Nadie, ni siquiera el propio don Ramón, podía imaginar lo que Rafael Nadal haría a continuación. El coche gris metálico de Rafael Nadal se detuvo en el aparcamiento del Club de Tenis Manacor, mientras el sol de la tarde se reflejaba en las ventanas del edificio donde comenzó su carrera en el tenis hace más de 20 años. Se quedó sentado en el coche durante un momento, con las manos aún en el volante. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Daniel, su asistente personal que se había sentado en el asiento del copiloto. Nadal asintió con la cabeza. A veces necesitamos recordar de dónde venimos para comprender dónde estamos. Salió del coche y notó que sus rodillas, a sus 37 años, ya no eran las mismas después de años de esfuerzo físico y partidos interminables sobre tierra batida. Se ajustó la visera con su logotipo, bajándola un poco más sobre los ojos. Quizás no lo reconocerían inmediatamente. La entrada principal se había modernizado desde sus días como joven promesa, pero los colores del club seguían intactos. Rafa empujó la pesada puerta y entró. El pasillo estaba en silencio. Las clases de la academia habían terminado hacía una hora, pero algunos jóvenes seguían entrenando. Dos chicos pasaron discutiendo animadamente sobre las estadísticas del ranking ATP, sin siquiera mirar al hombre que había redefinido el juego con su garra y determinación. Rafa sonrió para sí mismo. En su época, no era Rafael Nadal, sino simplemente Rafa, el chico flaco del que muchos dudaban que llegara lejos en el tenis. Siguió el camino familiar hasta las pistas principales, pasando por vitrinas que ahora exhibían su raqueta y fotografías. Había una sección entera dedicada a él con recortes de periódico, estadísticas de sus inicios y fotos de sus visitas a lo largo de los años. Habían pasado casi 5 años desde su última vez allí. El olor lo golpeó nada más acercarse a las pistas. Esa mezcla de tierra batida, sudor y pelotas usadas, tan característica en todos los clubes de tenis. Algunas cosas nunca cambian. Algunas cosas nunca cambian. La pista central tenía ahora unas gradas nuevas y relucientes y, en una de las paredes, un enorme mural de Rafa ejecutando uno de sus icónicos golpes de derecha con las palabras «Entrena en silencio. Deja que tu esfuerzo hable por ti», pintadas en letras doradas y burdeos. «Vaya, eso es nuevo», murmuró para sí mismo. La pista no estaba vacía. Al fondo, un grupo juvenil practicaba saques y voleas. El entrenador gritaba instrucciones mientras los chicos se turnaban en los ejercicios. Ninguno de ellos se fijó en la leyenda del tenis que estaba de pie en la entrada. Rafa caminó por el borde de la pista mientras los recuerdos lo inundaban paso a paso. Este era el lugar donde el entrenador Tony Nadal le dijo que tenía que fortalecer su físico. Este era el lugar donde se quedaba después de clase cuando era adolescente, practicando golpeos hasta que los brazos le dolían. Este era el lugar donde se prometió a sí mismo que nadie volvería a dudar de su talento. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que un anciano empujaba lentamente una escoba ancha para alisar la tierra batida cerca de las gradas. Había algo en la forma en que se movía con cuidado, deliberadamente, orgulloso de su trabajo, que le resultaba familiar. Rafa lo observó durante un momento.
El anciano vestía pantalones de faena azules y una camisa gris con el nombre del club bordado en el bolsillo. Tenía la espalda ligeramente encorvada y su cabello blanco como la sal reflejaba la luz del atardecer. Se movía despacio pero con paso firme, asegurándose de que ninguna zona quedara descuidada. «Disculpe», dijo Rafa, acercándose al anciano. Este levantó la vista y entrecerró los ojos. «La pista juvenil aún tardará un rato en terminar, señor», dijo con voz tranquila. «Solo estoy de visita». «Entrené aquí», respondió Rafa. «Ah, un antiguo alumno. Viene mucha gente a ver el club. Imagino que se formó hace bastante tiempo». «Promoción de 2001», comentó Rafa. «2001», repitió el anciano pensativo. «Llevo aquí desde antes de eso. Muchos años». Rafa lo miró más de cerca, borrando mentalmente las arrugas y el pelo blanco, y dijo: «¿Don Ramón? ¿Es usted?». El encargado ladeó la cabeza, estudiando el rostro de Rafa. «Te conozco, hijo». «Soy yo, Rafa. Rafael Nadal». Don Ramón abrió mucho los ojos. Apoyó la escoba contra la pared y dio un paso hacia él. ¿El pequeño Rafa Nadal? ¿En serio? Rafa sonrió. «Ya no soy tan pequeño, don Ramón». «Dios mío», murmuró don Ramón. «Rafael Nadal en persona». Dudó un momento y luego le tendió la mano. «Perdona que no te haya reconocido enseguida. Ya no veo tan bien como antes». En lugar de estrecharle la mano, Rafa lo abrazó. Don Ramón se sintió frágil entre sus brazos. Cuando se separaron, Rafa notó que los ojos del viejo encargado se llenaban de lágrimas. «No puedo creer que siga trabajando aquí, don Ramón. Han pasado casi 20 años». «El mes que viene hacen 2», respondió el encargado. 37 años en total. ¿Y cuántos años tiene ahora, si no es demasiado indiscreto?» «El mes pasado cumplí 79», respondió don Ramón con un toque de orgullo. 79. Rafa no pudo ocultar su asombro. «Todavía trabaja a tiempo completo». «No tengo ningún otro sitio a donde ir», respondió don Ramón con un ligero encogimiento de hombros. «Y el club necesita mantenimiento». Rafa miró al hombre que había trabajado en silencio durante todos esos años. Recordó cómo don Ramón solía abrir las pistas temprano para que él pudiera entrenar antes de que comenzaran las clases. Cómo se quedaba hasta tarde sin quejarse cuando Rafa pedía 5 minutos más para practicar saques. Cómo le ofrecía palabras de ánimo en los días en que nada parecía salir bien. «¿Recuerda que solía dejarme entrar temprano para entrenar?», preguntó Rafa. El rostro de don Ramón se iluminó. «Por supuesto que lo recuerdo. Siempre eras el primero en llegar y el último en irte. Nunca he visto a nadie trabajar tan duro», se rió. «A veces casi tenía que echarte para poder irme a casa a cenar». Elena se enfadaba mucho si llegaba tarde. Rafa sonrió al recordar aquello. «Pero mereció la pena, ¿verdad?». Don Ramón asintió con la cabeza mientras señalaba el mural en la pared. «Mírate ahora». A lo lejos, el entrenador del grupo juvenil hizo sonar el silbato, y el entrenamiento estaba llegando a su fin. Los chicos cogieron sus botellas de agua y sus mochilas. «Tengo que terminar aquí», dijo don Ramón recogiendo la escoba. «Tengo que dejar las pistas en orden antes de que termine mi turno». «¿A qué hora termina?», preguntó Rafa. «Creo que sobre las 6. Podríamos quedar cuando termine. Podríamos ir a cenar algo». Don Ramón pareció sorprendido por la invitación. «¿Cenar conmigo? No, Rafa. Seguro que tienes gente importante a la que ver». Rafa le puso la mano en el hombro al anciano. «Don Ramón, usted es la persona más importante a la que quiero ver hoy». Los ojos del viejo encargado se arrugaron en una sonrisa. «Bueno, en ese caso acepto, pero nada elegante. Estos huesos viejos ya no se acomodan tan bien en sillas de lujo». «Conozco el lugar perfecto», dijo Rafa. «Nos vemos en la entrada principal a las 6». Mientras Rafa caminaba por los pasillos del antiguo club, su mente bullía de recuerdos. Don Ramón siempre le había parecido mayor a sus ojos de adolescente, pero ahora el hombre tenía 79 años y seguía barriendo las pistas.
Algo en eso no le cuadraba. Cuando llegó a su coche, Rafael Nadal, el hombre conocido por su incansable entrega y su fortaleza mental, había tomado una decisión. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer, pero estaba seguro de una cosa. La vida de don Ramón estaba a punto de cambiar. En la entrada principal, exactamente a las 10:06, Rafa estaba esperando. Ya había hecho algunas llamadas de última hora, cancelado una cena con patrocinadores y cambiado su vuelo de regreso a Montecarlo. Había cosas más importantes que los negocios. El club estaba vacío, solo quedaban unos pocos coches en el aparcamiento. Rafa se apoyó en la pared y miró su reloj. A las 6:15 se abrieron las puertas principales y salió don Ramón, caminando lentamente. Cierto, se había cambiado el uniforme de trabajo por una camisa abotonada y unos pantalones beige que parecían un poco grandes para su delgada figura. «Siento haberte hecho esperar», dijo don Ramón. «El director Pascual quería hablar conmigo cuando me vio salir vestido así». «No hay problema», respondió Rafa. «Mi coche está allí». Los ojos de don Ramón se abrieron como platos al ver el elegante todoterreno. «El coche más lujoso en el que he viajado fue el Citroën de mi hijo en su boda», comentó. El personal abrió la puerta del copiloto. Durante el trayecto por Manacor, don Ramón señaló los cambios en la ciudad. Nuevos edificios donde antes había campos, tiendas antiguas que habían cerrado. Y el cine al que solía llevar a su esposa en sus citas, ahora convertido en unos grandes almacenes. «Estaba pensando que podríamos comer en el bar Sport», dijo Rafa. «¿Sigue abierto?» El rostro de don Ramón se iluminó. «Por supuesto que sí. Lleva ahí desde los años 60. ¿Te acuerdas de ese sitio?» «Los mejores batidos de fresa de toda la isla», comentó Rafa con una sonrisa. «Mi padre solía llevarme allí después de los torneos». El bar Sport estaba exactamente como lo recordaba Rafa. Asientos de vinilo rojo, suelo a cuadros blancos y negros, y fotos de equipos deportivos locales en las paredes. De hecho, había una fotografía descolorida del grupo juvenil del club junto a la caja registradora. Una camarera de mediana edad se acercó a la mesa. «¿Qué le sirvo?», interrumpió su frase al ver a Rafa. «Dios mío, ¿eres Rafael Nadal?». Rafa asintió educadamente. «Sí, señora. ¿Nos trae 2 menús, por favor?». La camarera se alejó corriendo, murmurando a sus compañeros, y pronto todos los clientes del restaurante comenzaron a mirar hacia la mesa. «Lo siento», comentó Rafa a don Ramón. Don Ramón se rió. «Debe de ser extraño que te reconozcan allá donde vas». «Uno se acostumbra», respondió Rafa. «Pero basta. Quiero saber de usted, don Ramón. Todos estos años en el club. Eso es dedicación». El anciano se encogió de hombros. «Solo es un trabajo. Alguien tiene que mantener las pistas limpias. Pero la mayoría de la gente se jubila mucho antes de esa edad», dijo Rafa en voz baja. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Bueno, la jubilación es para los que se lo pueden permitir». Antes de que Rafa pudiera hacer más preguntas, la camarera regresó con los menús y una pelota de tenis para que Rafa la firmara. Después de pedir bocadillos de queso y jamón y los famosos batidos, Rafa reanudó la conversación. «Hábleme de su familia, don Ramón». Los ojos del anciano se iluminaron. «Elena y yo cumplimos 56 años de casados el mes que viene. Tengo 2 hijos, Marcos y Janina, que ahora viven en la península, 5 nietos y 2 bisnietos a los que aún no. Entonces, conocido». «Eso es maravilloso», comentó Rafa. «Recuerdo que la señora Elena a veces le traía el almuerzo. Todavía lo hace una vez a la semana, los martes. Siempre prepara un bocadillo de pavo sin corteza». Don Ramón se rió. «Me trata como si todavía tuviera 40 años». Mientras compartían la comida, Rafa le hizo más preguntas y descubrió que don Ramón había empezado a trabajar en el club en 1987, unos años antes de que él se convirtiera en alumno de la academia.
Antes de eso, había servido en la mili y luego había trabajado en una fábrica de calzado que cerró. Nunca pensé que acabaría siendo encargado de pistas en un club, admitió don Ramón. Pero resultó ser el mejor trabajo que he tenido nunca. ¿Por qué?, preguntó Rafa. Porque veo crecer a los niños y formo una pequeña parte de sus vidas, dijo don Ramón mientras mordía su bocadillo. Mírate, eras un chaval delgado que soñaba con jugar en Roland Garros. No siempre fui Rafael Nadal, la estrella del tenis, recordó Rafa. Muchos pensaban que era demasiado pequeño y frágil. Don Ramón asintió con la cabeza. Una vez te encontré sentado solo en la pista central después de que tu entrenador te dijera que tenías que trabajar más el físico. Rafa dejó su batido. Lo recuerdo. Claro, tú estabas allí. Estaba golpeando la pelota en la oscuridad. Ni siquiera encendí las luces. Solo se oía el sonido de la bola rebotando en la red una y otra vez. El recuerdo inundó a Rafa. Decepción, ira, determinación. ¿Sabe lo que me dijo ese día?, preguntó Rafa. Don Ramón pensó por un momento. No lo recuerdo exactamente. Dijo que a veces los mejores jugadores son los que tienen que luchar por su lugar. Y luego me entregaste las llaves de la pista y me dijiste que podía entrenar todo lo que quisiera, siempre y cuando cerrara con llave cuando terminara. Sus ojos se arrugaron en una sonrisa. Mira eso. Le di un consejo al mejor jugador de tierra batida de todos los tiempos. Eso significó mucho para mí, dijo Rafa. Me hiciste sentir que valía algo, incluso cuando me decían que era demasiado débil. Todo el mundo vale algo, respondió don Ramón. Y eso es cierto para cualquier niño, independientemente de si llega a ser famoso o no. Al terminar la comida, que Rafa insistió en pagar, dijo: «Déjeme llevarle a casa». Al salir del restaurante, varias personas se acercaron para pedirle autógrafos, pero Rafa fue cortés y breve. Después de despedirse de sus admiradores y asegurarse de que don Ramón estaba cómodo, Rafa insistió en acompañarle hasta su casa. Durante el trayecto en el lujoso todoterreno, ambos recorrieron las calles de Manacor, observando los cambios en la ciudad, los nuevos edificios y las calles antiguas, que evocaban recuerdos de una época en la que la vida era mucho más sencilla. Con voz tranquila, Rafa confesó: «He estado pensando en todo lo que has sacrificado durante estos 37 años. Me duele saber que, después de todo lo que ha dado, sigue trabajando día tras día. ¿Ha pensado en descansar? ¿En dejar que otros cuiden de usted, don Ramón?». Mirando por la ventana, él respondió con humildad: «Me levanto cada día porque este trabajo me da un propósito, pero a veces me pregunto si es hora de cambiar, de disfrutar un poco del tiempo que me queda». La conversación se convirtió en un recuerdo profundo y emotivo de los viejos tiempos. Anécdotas, primeros triunfos, y aquellos momentos de lucha en la pista que habían marcado la vida de Rafa. Al llegar a la modesta casa del encargado, situada en un barrio tranquilo, Rafa le ayudó a entrar. En el interior el ambiente era acogedor. Fotografías en blanco y negro, trofeos polvorientos y recortes de periódico decoraban las paredes, contando la historia de una vida llena de esfuerzo y dedicación. Esa noche, después de despedirse con un sincero abrazo, Rafa se sintió inspirado y decidió que era hora de hacer algo que honrara el largo viaje diario de don Ramón. A la semana siguiente, organizó una reunión sorpresa en el club en su honor. Invitó a antiguos alumnos, entrenadores y miembros de la comunidad que, como él, conocían el impacto que el encargado de pistas había tenido en sus vidas. Durante la emotiva ceremonia, con videos y fotografías que narraban años de dedicación, se compartieron palabras de gratitud y afecto. El punto culminante del evento fue el anuncio de un homenaje especial. El club, en colaboración con el personal, la Fundación Rafa Nadal y algunos patrocinadores, había organizado un fondo para que don Ramón pudiera jubilarse con dignidad. Se le ofreció una pensión vitalicia que le permitiría disfrutar de sus años dorados
sin la presión de tener que trabajar todos los días. Además, Rafa anunció que la Fundación Rafa Nadal y varios patrocinadores habían creado un fondo para que don Ramón pudiera retirarse con tranquilidad. Se le ofreció una pensión vitalicia que le permitiría disfrutar de sus años dorados sin la presión de seguir trabajando. Asimismo, Rafa anunció que financiaría becas anuales en nombre de don Ramón para jóvenes tenistas que demostraran el mismo tipo de perseverancia y trabajo duro que él había mostrado a lo largo de su vida. Entre lágrimas de emoción, el anciano aceptó el regalo, reconociendo que, a pesar de su modestia, su trabajo había dejado una huella indeleble. Esa misma noche, don Ramón se sentó en su sillón favorito, mirando las fotos y los recuerdos que adornaban su pequeña sala de estar. Por primera vez en décadas, se sintió verdaderamente valorado, como si cada gota de sudor y todos los días interminables hubieran valido la pena. Mientras tanto, Rafa, de pie en el umbral del club, miró el mural junto a la pista central, la imagen de uno de sus golpes de derecha más icónicos, y comprendió que la grandeza no se mide solo en títulos y trofeos, sino también en la capacidad de inspirar y transformar vidas. En ese emotivo reencuentro de gratitud y legado, se selló el final de una era y comenzó una nueva etapa en la que cada pequeño gesto, cada palabra de ánimo, tenía el poder de cambiar el curso de una vida. Rafael Nadal se marchó aquella noche con la certeza de que, al ayudar a su mentor, había contribuido a tejer un futuro lleno de esperanza y reconocimiento para toda una comunidad.